En 2018, Joaquín El Chapo Guzmán fue juzgado por sus crímenes como capo contra los Estados Unidos de América y su gente. Pero Guzmán se declaró inocente. De hecho, una víctima que fue utilizada como peón forzado por el verdadero líder del cartel. No estaba hablando de su viejo amigo Héctor Palmar Salazar, alias El Güero, sino que estaba hablando del hombre que supuestamente subió las escaleras del tráfico de drogas y aprovecha la oportunidad para cumplir con el potencial. Cuando el imperio de drogas de Miguel Félix se derrumbó, y lo hizo todo mientras acechaba en las sombras. Bienvenidos a Naughty History, y hoy vamos a explorar la historia no contada de Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo. A pesar de la afirmación del Chapo en el tribunal, se presentaron cientos y miles de páginas de evidencias junto con varios testigos que confirmaron que el Chapo era realmente la cabeza de la serpiente, conocida como el Cartel de Sinaloa, y no había ninguna duda al respecto. El 12 de febrero del año 2019, Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos y fue condenado en julio de 2019 a cadena perpetua y 30 años, además de multas de millones de dólares. Pero los abogados de Guzmán siguieron reiterando que el Mayo estaba tirando de las cuerdas al influir en las pruebas y los testigos, sobornando a funcionarios en ambos lados de la frontera, asesinato y hacer todo lo posible para lograr la condena de Guzmán. El abogado principal de Chapo Guzmán dijo que el mundo estaba enfocado en esta criatura mítica del El Chapo, cuando el verdadero monstruo está escondiendo y controlando este caso externamente. Miles Zambada. Chapo tenía una larga historia de escapar de las cárceles y hacer que su organización lo respaldara en los peores momentos. Pero esta vez estaba renunciando públicamente a su sucesor y acusándolo de venderse. O si tomamos la acusación de Chappelle al pie de la letra, enmarquémosla. ¿Tuvo Mayo algo que ver en el arresto y extradición de Chapo para completar su ascensión al trono del cartel de Sinaloa? Y se convierte en quien podría ser considerado como el último verdadero señor de la droga que queda en el mundo. Señor, la respuesta a esa pregunta es tristemente un misterio. Como Zimbabue pudo o no haber influido en la caída de Chapo de las sombras, seguro que manejó su carrera como traficante utilizando métodos incógnitos y ascendió a los escalones del liderazgo. Comenzó con un mal secuestro y la muerte de un agente de la DEA en México. En los años siguientes, todo el imperio del Padrino se derrumbó como un castillo de naipes. Una de las corporaciones de tráfico de drogas más grandes que el mundo ha visto, el Cártel de Guadalajara se dividió en facciones mientras la alta gerencia era perseguida por las fuerzas del orden de los Estados Unidos, con la cooperación de las autoridades mexicanas. Esta fragmentación causó que el Cártel de Guadalajara se dividiera en tres facciones. El Cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes y Rafael Aguilar Guajardo. El Cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, que eran sobrinos de Miguel Félix Gallardo. Y el Cártel de Sinaloa, liderado por El Palma, El Chapo y El Azul. El Mayo era un pescador que trabajaba como autónomo, un traficante de drogas de poca monta en aquel entonces. Estaba contrabandeando solo unos pocos kilogramos de heroína en MJ y lentamente ganó un punto de apoyo y reconocimiento en los círculos de los señores de la droga. Las parejas principales. El cartel de Sinaloa estaba en gran desventaja porque no tenían más opción que contrabandear sus envíos a través de los territorios del cartel de Tijuana. Eso causó un conflicto entre las dos facciones. Esto influenció al gatillo fácil Ramón para terminar con los dos asociados de Guzmán, Armando El Rayo López y Higuerito Campos Salcido. Las dos facciones ahora estaban en una guerra total entre sí. Después de que Guzmán no logró terminar con los hermanos Arellano Félix, reclutó a Ismael Zambada García por su habilidad ejemplar para formar alianzas y coordinar con otros cárteles. Los registros del Departamento de Estado de los EE.PUM-U indican que Zambada, también conocido como El Mayo, se convirtió por primera vez en miembro del Cártel de Juárez bajo Amado Carrillo Fuentes. El Mayo trabajó tanto con Carrillo como con Guzmán para ayudar a los dos cárteles a florecer. El Mayo también logró limpiar y asimilar los restos del Cártel de Juárez en el Cártel de Sinaloa después de la muerte de Amado Carrillo en 1997. En 1992, la familia de El Mayo Zambada celebraba el segundo cumpleaños de su hijo Serafín Zambada Ortiz, cuando un coche fue destruido fuera de su fiesta de cumpleaños. Claramente estaba destinado para El Mayo y toda su familia, incluyendo al cumpleañero. Los esfuerzos de El Mayo para aumentar la influencia y el territorio del cartel de Sinaloa estuvieron lejos de ser pacíficos. Según una entrevista con una empresa de periódicos, Leticia Ortiz, la madre de Serafín, recordó cómo su familia vivía cada día como su último día desde el año 1992 hasta el año 2000. El año 2000.
Una guerra estúpida y sin sentido, diría ella, donde muchas familias fueron destruidas y con mucho dolor en sus corazones. Así es como describía la mayor guerra de drogas que México ha presenciado. Sin embargo, el Mayo no compartió su compasión por los demás y utilizó esta guerra para su beneficio personal de todas las maneras posibles. Al amanecer del siglo XXI, el Mayo era el hacedor de reyes. Las autoridades tuvieron que reconocer a El Mayo Zambada García como uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Se estimaba que El Mayo introducía miles de toneladas de dulces colombianos, hoy ha sido sujetos al país. Se estimaba que El Mayo introducía miles de toneladas de dulces colombianos, hoy ha sido sujetos al país. Y golpe. Había construido una poderosa red de tráfico de drogas para canalizar narcóticos desde Colombia a los Estados Unidos. Las autoridades mexicanas lo acusaron en 1998, pero nadie se atrevió a tocarlo, ni siquiera a encontrarlo. 2 décadas de violencia, intimidación y riqueza acumulada de contrabando de narcóticos por todo el mundo, y eso puso al cartel de Sinaloa en la cima. Uno de los principales periódicos de Sinaloa, en su artículo sobre el cartel de varios billones de dólares, mencionó por qué nadie se atrevería a tocar a Elmira. Porque él posee todo el departamento de policía de la ciudad. El Mayo, o Ismael Zambada García, nació en la comunidad del Álamo de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Como muchos otros traficantes, él también fue producto de una infancia desesperada. La dura vida temprana de una familia de agricultores pobres lo puso en el camino del crimen a la muy temprana edad de 16, y tenía un talento natural para ello. Empezó pequeño, pero ascendió rápidamente en los rangos y fue un miembro reconocido del cartel de Guadalajara antes de que el sol se pusiera en el imperio de Miguel Félix. Alrededor del mismo tiempo, comenzó una aventura con Leticia Ortiz, un graduado en psicología que vivía en el mismo barrio que él. A pesar de la oposición de su familia, ella continuó el romance con él y le dio un hijo, Serafine. Leticia pagó el precio de no escuchar a sus padres de la peor manera posible. Sus padres, hermano y hermana, fueron puestos a descansar en un solo intento en un hotel de Mazatlán. El objetivo previsto eran ella y su hijo por el simple hecho de pertenecer a la familia Mayo. Pero como el destino lo quiso, ella no estaba allí cuando llegaron los asesinos. Las constantes amenazas mantuvieron el mundo de Serafín muy reducido desde niño, moviéndose de un lugar a otro bajo la atenta mirada de su madre. A veces se quedaba escondido en casa mientras otros niños podían jugar al fútbol. Era como una jaula dorada, según Serafín, y, irónicamente, su infancia no fue mejor que la infancia empobrecida de su padre. Y sin embargo, después de todo eso, Serafín se unió al negocio de su padre y terminó pasando sus mejores años en prisión. El resto de la familia de El Mayo tampoco lo está haciendo muy bien, como su actual esposa Rosario Nibla Cardosa y su hermano Jesús. Ambos son criminales buscados junto con cargos impuestos a sus 4 hijas María Teresa, Miriam Patricia y Lina. Tricia, Mónica del Rosario y Modesta también. Su otro hijo, Vicente Zambada Nibla, también está en prisión. Hoy, el cartel de Sinaloa es responsable de más de 6 tipos de narcóticos. Toneladas de envíos de estos narcóticos llegan a puertos y fronteras norteamericanos. Mas operations de Walmart como un reloj, trabajando 24 horas al día y 7 días a la semana. Se dice que sus centros de distribución están presentes en Phoenix, Los Ángeles, Denver, Atlanta y Chicago. El cartel recibe envíos de Colombia y Panamá, y las drogas ilícitas se distribuyen a través de varios puntos de cruce a lo largo de la frontera. El Mayo utiliza los métodos para transportar la mercancía, incluyendo aviones y camiones, barcos, incluso submarinos. Los centros de distribución son responsables de las mercancías una vez que el Mayo las lleva al otro lado de la frontera de manera segura, lo cual no es una tarea fácil. Pero ¿cómo se volvió tan poderoso el cartel de Sinaloa? La respuesta a tales preguntas siempre es violencia. Por supuesto, el Mayo era bastante hábil para coordinar esfuerzos criminales con figuras igualmente poderosas en la industria. Pero controlar el territorio y acumular piezas más grandes del proverbial pastel requería una indiferencia despiadada hacia la violencia que a el Mayo no le faltaba. Las consolidaciones del cartel de Juárez y el cartel de Sinaloa después de la muerte de Amado Carrillo fueron los momentos más bonitos. Mientras el Chapo estuvo encarcelado de 1993 a 2001, el Mayo tomó las riendas y supervisó la expansión del cartel de Sinaloa. Fue el Mayo quien envió un helicóptero privado a El Chapo después de que escapó de Puente Grande. Así que no es de extrañar que a menudo se atribuya a el Mayo el ascenso del Chapo después de su primera fuga de la prisión. Incluso cuando el Mayo fue acusado en 1998, poco después de eso, el presidente mexicano Felipe Calderón decidió dirigir sus esfuerzos, principalmente contra el cartel de Tijuana, el mayor rival de los sinaloenses.
No hace falta decir que, con la presión en su espalda y sus rivales debilitándose, el cartel de Sinaloa aprovechó la debilidad de su rival y avanzó con toda su fuerza para dominar su territorio. Mientras que el cartel de Tijuana se derrumbó en los años 2000, el cartel de Sinaloa se convirtió en la única organización que opera al calibre de cómo el cartel de Cali y Miguel Félix solían dirigir sus operaciones en sus días de apogeo. Y mientras Chapo entraba y salía de la prisión, el Mayo estaba tirando de los hilos. Ya no era un rey, pero el propio rey. Después del primer cargo por las autoridades mexicanas en 1998, el Mayo también fue acusado por las autoridades estadounidenses en 2003. Se adelantó a El Chapo hasta que el jefe del cartel de Sinaloa finalmente estuvo tras las rejas para siempre en 2016. A pesar de eso, el Mayo ha permanecido intocable, inacabado, accesible. Se acusa a El Mayo de emplear sicarios para llevar a cabo cientos de actos de violencia y asuntos comerciales regulares. En los tiempos actuales, los amigos y familiares de Chapo Guzmán están luchando entre sí para adueñarse de un pedazo de su imperio. Se cree que El Mayo es el que realmente está al mando, mediándolos y proporcionándoles a todos un paraguas bajo el cual trabajar. Según las autoridades, El Mayo también tiene un portafolio diverso, ya que ha invertido en muchas industrias en todo México. Y el narcotraficante de 72 años está lejos de terminar. Afirmó en una entrevista que nadie encontraría jamás su escondite en las montañas de Sinaloa. También se jactó de que sigue moviéndose y nunca se relajará o será descuidado como el Chapo. Dinos en los comentarios cómo crees que El Mayo podría ser llevado a la justicia. Y, como siempre, gracias por ver Naughty History.